El Dios del cielo busca a través de su profeta un hombre que tenga un vivir, una conducta, un comportamiento diferente, para que tenga la autoridad moral de reconvenir al pueblo. ¿Cuánto da gloria al nombre del Señor? Porque la única manera de poder hacerlo es viviendo diferente. Uno no puede tratar de persuadir a una persona que mejore su condición de vida si la de uno no es un ejemplo para él. Es ahí donde la iglesia tiene la autoridad y el poder que debe conservar y mantener a todo precio. La autoridad de la iglesia radica en el legado de Dios, pero también en la conducta y testimonio de la congregación. Una iglesia, para poder llegar a, hermanos, a los recónditos lugares, a todas las esferas sociales, tiene que tener una conducta diferente a la que común y corriente se practica en la sociedad. Amén, hermanos. Aquí dice que busqué, mirad ahora, recorred las calles de Jerusalén, informaos, o sea, miren a ver. En las calles no lo hay, pero entonces pregunten, inquieran si alguien conoce a una persona, un hombre que tenga una autoridad moral, una persona que tenga una conducta santa, fiel, que sirva de ejemplo, de motivación, de modelo para nosotros, y a ver si yo lo uso para esto. Dice aquí, búsquenlo en las plazas, a ver si hay hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Miren, amados, la importancia de la iglesia sobre la faz de la tierra. Ahora, cuando entremos en Ezequiel, miraremos y compararemos la conducta del pueblo en los tiempos de Ezequiel y la conducta de la sociedad actual en nuestro mundo, y verá que la necesidad es más fuerte, más intensa hoy que en los tiempos del profeta. Alabe a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Alabado sea Dios. Mire, el profeta dice, yo dije, versículo 4, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyuntas. O sea que empieza Jeremías a buscar si de pronto en todas las esferas de aquella sociedad imperante entonces había alguien que tal vez con un conocimiento más elevado pudiera mejorar, si de pronto a través de la edad, de las circunstancias económicas o sociales fuera mejor. Pero él dice aquí que nadie, todos se habían corrompido, desde el pequeño hasta el más alto. Y es entonces cuando Dios derrama los juicios. Pero cuando una sociedad se corrompe en general, la justicia divina cae sobre ella. La historia ha sido testigo que cuando se rechaza a Dios y su palabra, amigos míos, hermanos que me oyen, el juicio de Dios cae sobre la tierra. Sea bendito el nombre de Jesús. Mire, hace casi un mes estaba en San Cristóbal, Venezuela, en una reunión de hijos de pastores y de juventud allí. Se convirtió en un ateo. Al día siguiente trajo la esposa a través de la red social, lo invitaron y él vino. Y este hombre fue tocado por Dios de una manera maravillosa. Su esposa vino también después. Ella está en un estado depresivo severo. Esta joven había sufrido muchísimo y estaba quebrantada. Hablamos con ella varias horas, porque ella decía, mire, el hecho de haber conocido a este hombre como ateo e ir a su familia, yo encontré en esa familia un vacío. Dijo, porque en mi casa alguna idea de Dios había, pero cuando yo me junto con él y me relaciono con su familia, el papá y todos los familiares de él son ateos. Hicimos de hecho una oración para que ellos puedan venir a Cristo. Dijo, entrar en una órbita de ateísmo, de indiferencia hacia Dios y hacia todo lo que es religioso. Dijo, allí en aquella casa no hay valores, no hay principios, allí no hay dignidad, no hay respeto, allí se usa la vulgaridad, la indecencia, allí no existe nada positivo. Y yo vengo aquí, veo un ambiente de respeto, de dignidad. Yo oigo una predicación del Dios del cielo, oigo hablar de valores, de principios, oigo hablar de familia, de dignidad, alabanzas al nombre del Señor. Es que cuando Dios no está, todas las tinieblas ocupan la vida, amigos míos. Las sociedades se degradan, se corrompen. Bendito sea el Señor por esta América Latina, hermanos, y por este canal que difundimos, no cualquier creencia, no una filosofía, difundimos el mensaje que Dios nos ha entregado. Alabado el nombre poderoso de Jesús. Oiga, qué lindo es hablar de esto, hermano.
Yo comparto mi fe como todos ustedes lo hacen, con toda persona que va a mi lado en los aviones, donde sea. Siempre busco la manera de compartir. Y hablaba con el pasajero de al lado. También conocen ya algo, han oído del evangelio, y sabe que aquí en esta parte del mundo la gente ya conoce la obra. Algunos, ay, Betel, si he oído por ahí de Betel, dicen, alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es que Dios ha ido permeando la sociedad de una manera progresiva a través de esta bendita obra. Sea el Señor glorificado. Es un privilegio, es una bendición, pero conlleva una profunda responsabilidad, porque somos luz del mundo y sal de la tierra. Miren ahora conmigo Ezequiel, por favor, vayan allá donde leímos, y vamos a establecer esta comparación. Gloria al nombre del Señor. Disculpen, hermanos, que aquí es clima caloroso. Yo vivo en Bogotá, que es bien alto, y entonces el frío allá y aquí el calor. Pero bueno, vamos a Ezequiel 22. Lo tienen donde leímos. Escuchen este otro caso. Aquí la situación persistía. Jeremías había amonestado al pueblo, y saben ustedes que Jeremías fue posterior a Ezequiel. Es que por cantidad lo ubicaron aquí los que organizaron los libros bíblicos. Pero antes de Jeremías, Ezequiel estuvo amonestando también, y se refirió específicamente a la condición de Jerusalén como ciudad, y habla de todos sus alrededores. Y el profeta Ezequiel tuvo que pronunciar estas palabras sobre Jerusalén. Le dice a la tierra, di a ella, le dice Dios a Ezequiel, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas. Escuchen esto, lo que voy a hablar ahora, hermanos míos, a los pastores y líderes que me están oyendo en esta noche. El hecho de uno haber sido redimido por la sangre de Cristo y ubicado en un altar implica una profunda responsabilidad espiritual. Óigame, pueblo de Dios que me está oyendo esta noche, usted debe orar mucho por nosotros, porque un pastor, bíblicamente hablando, no es una persona común y corriente en el sentido de que desempeña cualquier labor. La labor de un pastor bíblico trasciende hasta la eternidad. De su conducta, ejemplo, de su mensaje y enseñanza, depende no solo el bienestar temporal de las almas, sino la salvación o perdición eterna de las mismas. Es por eso que es más importante la labor de un pastor que de cualquier otro funcionario público, social, político o filosófico. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. De ahí la responsabilidad. Por eso esta obra promueve los valores cristianos en la práctica, con mucho énfasis en el campo pastoral, porque un pastor tiene la obligación moral de ser un ejemplo a quienes dirige. Dicen amén. Es de suponerse que la persona que ocupa un pedestal, un lugar de responsabilidad, es superior a quienes dirige. Y no solamente en el campo espiritual, también en el social. Se supone que una persona que me está gobernando a mí maneja unos valores y unos principios superiores a los que yo tengo. Yo parto de esa base. Amén, hermanos. Que si yo voy, por ejemplo, a recibir una clase en una universidad o en un centro de enseñanza, ese profesor está por encima, sabe más que yo, porque yo voy a aprender de él. Amén, hermanos. Si yo elijo un gobernante, cualquiera sea, y llega a gobernarme en el pueblo a mediano o alto nivel, se supone que esa persona está en un nivel ético, moral y social superior al que yo profeso. Es que es así. El liderazgo bíblico es por ejemplo, por conducta, no es por conocimiento. Alabado el nombre del Señor. Entonces los profetas aquí, que eran los representantes de Dios en la tierra, usted sabe que a menudo los profetas levantaban su voz contra los pecados sociales que practicaban los gobernantes de su época. Dios los mandaba y les decía: usted vaya y amoneste. Muchos reyes fueron amonestados de una manera severa por los profetas de Dios sobre la tierra. Aún en los tiempos de Jesús, Juan el Bautista levantó su voz de protesta contra la conducta inmoral que Herodes profesaba. Él le había quitado su esposa a su hermano Felipe y la había llevado consigo, y Juan el Bautista tuvo el valor, la autoridad moral para decirle: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Es como si le dijera: estás dando un pésimo ejemplo, tu conducta está trayendo maldición moral a la sociedad, porque mira el ejemplo. Si eres un gobernante y vives con la cuñada, ¿qué podrá hacer el pueblo que está bien abajo? Alabado el nombre del Señor.
Y yo le digo, iglesia, pastores, la Biblia nos dice que oremos por nuestros gobernantes. Y yo estaba diciendo estos días porque en Colombia, el 30 de octubre va a haber elecciones de todas las asambleas departamentales o provinciales que llaman aquí, allá se llama departamento, alcaldes, gobernadores. Y yo le decía a la iglesia, hermanos, oremos a Dios, pero también seamos sabios en un momento dado por quién podemos. Y esto no es que sea politiquería, por favor, es el deber cristiano de orar. Porque somos ciudadanos de dos patrias, de la de aquí abajo y de la de arriba, bendito el nombre del Señor. Y mientras estamos aquí, nosotros tenemos el conocimiento de Dios para decirle a una persona, por favor, modere su conducta, mejore su comportamiento. Miren que nuestros hijos los están mirando a ustedes como ejemplo. Miren que ustedes son el patrón a seguir de muchos. Por favor, líderes que me oyen, si usted aspira a ocupar cualquier lugar en liderazgo, sea religioso, social, académico, político, como sea, usted tiene la obligación de ser un ejemplo. Estos profetas que eran hombres de Dios, qué triste, no había en ellos el carácter, el testimonio que tenían que dar. Miren aquí, le dice, tus profetas en medio de la tierra eran como el león rugiente que arrebataba presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Está describiendo la conducta de los profetas que en ninguna manera armonizaba con el llamamiento de profeta que ellos ostentaban. Estos hombres no estaban puestos para hacer esto, ni se supone que no podían actuar de esa manera. Al actuar así, pierden el valor, la autoridad moral, su mensaje cae por el peso de su conducta, porque no hay una relación, una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, y eso hace que entonces la profecía pierda valor, porque ellos se dieron a la rapiña, se dieron al robo, se dieron, hermanos, aquí dice, a multiplicar haciendas y honra, se dieron al egoísmo, a la avaricia. Entonces, en vista de que el profeta no sirvió, busquemos al sacerdote, versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. El sacerdote, así como el profeta representa al Dios santo ante un pueblo pecador, el sacerdote representa a un pueblo pecador ante un Dios santo. El sacerdote intercede, se pone en medio entre el creador y la criatura. El sacerdote clama, gime. El sacerdote representa, alabanzas al nombre del Señor, al pueblo, clama por él. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Como el profeta no sirvió, vuelve al sacerdote, pero escuchen la conducta de ellos también. Violaron mi ley, contaminaron mi santuario, perdieron la noción entre lo santo y lo profano, no hicieron diferencia entre lo limpio y lo inmundo. ¿No ve usted que hoy está sucediendo una situación casi parecida? ¿No ha oído usted los escándalos que hay en los ámbitos religiosos por los jerarcas envueltos, algunos hasta en pecado de moral, abusando niños y todo esto? ¿No ha oído usted la vergüenza que a veces acarrea aún el cristianismo evangélico? Algunos líderes que de pronto su conducta no está a la altura que debía darse. Alabanzas al nombre del Señor. Miren ustedes que aquí en esta parte del mundo donde se está congregando el pueblo, donde se reúne la gente a bendecir al Señor, también se están dando síntomas peligrosos. Se pierde la noción entre lo santo y lo profano. Yo hace 35 años que soy cristiano. El pastor Rodolfo, imagínense, me duplica casi. Ustedes recordarán, pastores, que hace unos 30 años atrás uno donde oía o veía, 20 años atrás, unos shows y espectáculos que hoy presentan en los llamados altares cristianos. ¿Dónde vi yo en mi temprana vida cristiana un hombre de pelo largo en el altar? ¿Dónde se veía, pastora Rita, usted que también ha servido en el ministerio, una persona con rock, metal, con unos instrumentos, hermano, igual, con luces multicolores y humo, igualito al mundo secular, sin la diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Dónde se había visto que, por ejemplo, un músico de altar fuera también a cantar en la calle, a amenizar una fiesta mundana? Nunca se había visto. Que con la misma vestimenta impía y a veces indecorosa y moral de afuera subiera al altar, eso no se había visto.
se oía hace años, amados, era la predicación del evangelio verdadero. Pero ahora uno ve una dualidad, hermanos, un interés más bien por la economía, por entretener a la gente. Se da clases más bien de superación personal y no se predica esta palabra. Y eso está trayendo una iglesia, si es que se puede llamar así, creando un pueblo que entre lo santo y lo profano no hacen diferencia. Que uno los ve en la calle y uno no sabe si son o no son cristianos, porque hablan, actúan, viven igual que los de fuera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Dónde está la responsabilidad? Líderes sin autoridad que no son capaces de decirle al músico: usted así no me sube al altar. En esa forma de vestir usted no puede pararse en un altar a hablar de un Dios santo. ¿Con qué autoridad lo hace? Es por eso que hay reuniones muertas, sin ninguna unción espiritual, sin el fuego divino del altar que debe estar en la autoridad de la palabra. Es por eso que el pueblo viene a entretenerse, en muchos casos acuden a esos lugares. Por eso Dios nos guarde y nos ayude a mantener una autoridad bíblica y ministerial en esta obra. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Amigos, no es un fanatismo, no lo mire desde ese punto de vista. La iglesia tiene que marcar diferencia en esta tierra. El sacerdote, el profeta de Jehová, tiene la obligación bíblica de levantar su voz de protesta contra toda esa iniquidad, esa maldad. Porque si no lo hace el sacerdote, si el profeta no lo hace, ¿qué será del pueblo entonces? Oh, Dios tenga misericordia. Oh, gloria al Señor. Dios nos ayude, iglesia. Cuando el profeta y el sacerdote se corrompen y se deteriora, miren las consecuencias. Versículo 27. Mire a dónde llega, hermanos, la ola del tsunami de maldad. Sus príncipes en medio de la tierra son como lobos que arrebatan presa. El príncipe aquí es el líder político y social, el que gobierna, el que dirige la comunidad y el pueblo. Pero miren a lo que se dieron también a la rapiña, al soborno, a la corrupción. Aquí dice que derraman sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. O sea, se va dando un deterioro acelerado en el proceso social. Las sociedades empiezan a deteriorarse, a corromperse, porque si el ejemplo de arriba no es el adecuado, empieza el deterioro hacia abajo. Es que es así, siempre ha sido así. Alabanzas al nombre de Jesús para siempre. Viene el deterioro acelerándose, entonces alcanza a los príncipes, los gobernantes. Y entonces los profetas, en vez de levantar su voz contra aquello, dice que recubrían con lodo suelto. Este es un eufemismo para decir que su mensaje no tenía la autoridad, ni la unción y el fuego, óigame bien, ni la contundencia que debía tener. El mensaje de altar, pastores presentes y futuros, tiene que llegar a suplir la necesidad que adentro de la persona hay. Los predicadores no nos paramos en un altar a entretener al pueblo. Por eso muchas veces no somos, óigame bien, aceptados en algún sector de la población. Menos cuando somos radicales. Se nos califica de fanáticos, de extremistas, de legalistas. Y muchos, por no incomodar a nadie, no predican ni cortan como debe ser. Hermanos, y el predicador bíblico, vea usted en la Biblia y verá que no siempre fue aceptado de una manera general. A Jeremías lo metieron allá abajo, lo arrojaron en un pozo. Fue que le tiraron una cuerda y unos trapos viejos y lo izaron, lo volvieron a sacar. Este hombre no fue aceptado. Muchos profetas antiguos tampoco, ni actuales tampoco. Alabado el nombre del Señor. Es que la predicación, oígame bien, auténtica y bíblica, amigos míos, lo incomoda. Si usted tiene dos mujeres, la Biblia lo conmina a dejar una y casarse con la que más ame. Si usted era un ladrón, la Biblia dice que no hurte más. Amén. Si usted era una mujer inmoral, la Biblia dice vete y no adulteres más. O sea, no sigas esa conducta. Entonces esta predicación, ¿qué efecto tiene? Que empieza el proceso de revolución adentro, cuando es predicada como debe ser, y lo conmina usted, o abandona la iglesia o mejora su conducta. No puede continuar indefinidamente. Alabanzas al nombre de Jesús. Es que para eso fue puesta la iglesia sobre la tierra. Y una iglesia santa, el pecador viene y entiende que debe mejorar su conducta. Empieza a observar el entorno, el amor cristiano, el respeto, la dignidad. No permiten que su conducta inadecuada
prolifere ni se mantenga dentro de ese ambiente. Mire qué lindo es esto, hermanos. Estos príncipes se deterioraron, los profetas no hicieron nada, y miren a dónde llega el deterioro. Es como el tsunami ese que se da en un epicentro y la ola va hasta lejísimos. Mire el versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión. Al ver el ejemplo en deterioro arriba, al ver una conducta no adecuada, el pueblo por reflejo, óigame bien, si miente el líder, si el político, el presidente o el que sea miente, el otro dice, pero ¿por qué yo no voy a mentir? Si el religioso y el de pronto el líder lo hace lo inadecuado, el de abajo dice, pero si lo hace él, ¿por qué yo no? ¿Entienden ustedes, pastores, la responsabilidad que tenemos? Óigame, los que serán llamados, de muchos de ustedes jóvenes que me están oyendo, que serán llamados para que cuando usted entre a este ministerio, cuando Dios lo llame, sepa que su conducta tiene que ser diferente. Alabanzas al Señor. El pueblo de la tierra usaba opresión, cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Se fue dando el deterioro de arriba hacia abajo de una manera progresiva, y aquí tenemos el pueblo en la anarquía, totalmente disuelta la sociedad. Una sociedad que no tiene barreras éticas, morales, que no las respeta. Una sociedad donde la dignidad humana, donde el robo es normal, donde la corrupción es normal, donde el adulterio, la fornicación y la inmoralidad sexual son normales. Una sociedad que acepta todo esto y lo practica y lo vive, necesariamente se va deteriorando. Porque lo que hace que un pueblo sea grande no es la riqueza material que posea. De nada sirve aquello si no hay calidad humana, y la calidad humana está íntimamente relacionada con el Dios que nos creó y nos trajo a la existencia. A su nombre sea la gloria. Eso fue lo que mejoró a Zaqueo, el pequeñín aquel que era un pillo. Ustedes han leído en la Biblia, ¿verdad? Ese hombre, ante el encuentro con Jesús, mejoró su conducta. Él dijo, aquí está. Y yo he sido un publicano, he sido un hombre usurpador de mi deber, y he pasado más allá y he tomado el ajeno, pero ahora le voy a devolver 4 tantos a los que he robado. ¿Quién sino Dios hace eso? A su nombre la gloria. Hemos tenido casos en las iglesias, yo los he presenciado, de personas que no soportan más y levantan su voz, Pastor Rodolfo lo sabe, y piden perdón de una manera pública. Yo daba la Santa Cena en una congregación hace unos años ahí en Bogotá, cuando era presbítero de zona, y una noche fui a visitar aquella congregación y empecé a hablar de las normas bíblicas para participar de la cena del Señor, las demandas divinas para tomar el cuerpo de Cristo con dignidad. Y mientras yo enfatizaba aquello, de pronto una mujer soltó un grito allá y se salió al pasillo del templo y caminó hacia el frente. Y venía muy compungida y empezó a gritar y a llorar, y le dijo al pastor, si quiere haga conmigo algo, expúlseme de la iglesia, hagan algo, pero yo no puedo con mi hipocresía, yo no puedo seguir en esta conducta. Y luego se viró y miró hacia la congregación y mencionó por nombre a una señora allí y dijo, fulana de tal, perdóneme. Y en medio del llanto esta mujer empezó a confesar su iniquidad sin que nadie la presionara. Su conciencia, al tener un encuentro con Dios y con la palabra, activó su sensibilidad. Oh, bendito el nombre de Jesús. Hubo perdón, hubo reconciliación, hubo, hermanos, sanidad, porque hubo abandono del pecado y de la conducta inmoral que ella profesaba. Lo único que lo emancipa a usted, amigo mío, es el abandono total de su vida pecaminosa. Usted no podrá tener la bendición de Dios mientras el pecado. Hay cuantos pasan al altar a que oren por ellos, pero para seguir pecando. Unos quieren que Dios les sane los riñones para seguir ingiriendo alcohol. Otros quieren que Dios los sane del SIDA para volver otra vez a la iniquidad y a la inmoralidad sexual. No, usted debe venir al Dios del cielo para que le sean perdonados sus pecados y para vivir para Él a partir de esa hora. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Oiga, qué lindo es todo esto.